Estaban aquí. Hola a todos, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al conversatorio en torno a la antología, la trilogía del pop. Yo soy Belén y voy a moderar esta conversación. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer es para Matías, el autor. Bueno, Matías, a mí me gustaría que nos contaras un poquito, a nosotros y bueno, a todo el público presente, cómo fue el proceso de escritura de esta trilogía. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fueron sucediendo las ideas de cada obra, por ejemplo? Y no sé si nos puedes contar algunos hitos, por ejemplo, no sé, si te frustraste en algún momento o algo así. Siempre estoy frustrado. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la espera y gracias por el respeto a la hora de la lectura. Como bien dijo Belén, hoy día estamos presentando la trilogía del pop, la cual es mi primera publicación dramatúrgica. Yo antes solo había publicado poesía y esta obra contiene 3 obras dentro de ella, 3 obras dramáticas. Divas, de la cual hay un extracto, One Direction, y la trilogía se completa por Hannah Montana, RuPaul, Take Justice and The Wrong Fabulousness, que por razones económicas creo que deberíamos llamar solo Hannah Montana. Y escribir este libro me llevó 5 años de vida, así que cuando ustedes lo compren, porque lo van a comprar, ¿cierto? Quiero que sepan que se están llevando con ustedes 5 años de mi vida. Empecé a escribirlo en 2018, cuando escribí Divas para un concurso, y hasta antes de eso yo nunca había escrito dramaturgia. Pero como me fue bien en el concurso, ese hito me hizo creer que a lo mejor tenía que dejar de intentar escribir novelas, que era algo que no me salía bien, y tenía que darle una oportunidad a la dramaturgia. Y empecé a tomar clases, y mientras buscaba mi estilo, me encontré con una noticia de unos imitadores de One Direction que se llamaban Juan Direction, y eso me inspiró a escribir una obra basada en imitadores de One Direction que inspira la obra del mismo nombre. Y cuando ya tuve esas 2 obras completas, Divas y One Direction, y vi que mi estilo iba hacia lo pop, se me ocurrió la idea de escribir una tercera y completar una trilogía del pop. One Direction la escribí durante la cuarentena del 2020 y Hannah Montana nació en el 2021. Entonces estuve desde el 2028 hasta la última edición del 2022 trabajando en este texto. Muchas gracias. Otra pregunta en relación a las obras. ¿Nos podrás contar un poquito de, cuál es el sello de cada una? Por ejemplo, ¿qué la hace distinta? ¿Cuál es la identidad de cada una de las obras? Por ejemplo, ¿cuál es la temática que puede estar representada en cada una? Porque todas tienen ciertas similitudes, ¿cierto? Están escritas por el mismo autor, ¿cierto? Pero ¿qué las hace únicas, por ejemplo? Bueno, el texto que abre el libro se llama Divas, que muchos de ustedes ya conocen, porque lo he compartido con muchos. Es un monólogo sobre Ángel, un chico que cuenta eventos de su vida y los relaciona con las biografías de las divas del pop que él admira y que le han servido como mecanismo de defensa para sobrevivir a la homofobia. Lo que hace particular este texto es que es un texto escrito en formato de monólogo y es un texto que les va a hacer recordar su adolescencia, porque tiene la ansiedad de la adolescencia. No sé si recuerdan que cuando uno es adolescente tiene muchos sentimientos dentro y los sentimientos explotan y salen y salen y salen. ¿Les pasó? Ya. Algo así es lo que le pasa a Ángel, que él en 10 páginas le mete todos los tramos de su vida, 8 biografías de estrellas del pop, y el texto tiene esa estética de la ansiedad. Luego le sigue One Direction, que ya no es un monólogo, sino que es una obra dialogada, digamos, que tiene muchas secciones. Y lo que distingue a One Direction de las otras es el subtexto que tiene. A pesar de que el argumento es súper simple. Un grupo de chicos que tiene una banda tributo a One Direction quiere ganar un concurso de imitadores. Tiene un subtexto muy social y muy racial en los deseos de los personajes.
Y por último, en Hannah Montana se van a encontrar con una representación de la injusticia en el mundo laboral, porque es una obra en la cual el personaje toma venganza contra unos empleadores que lo despidieron por homofobia. Creo que esos son los sellos de cada una. Muchas gracias, Matías. Bueno, siguiendo con la ronda de preguntas, esta antología fue publicada por la editorial Escafandra. ¿Ya? Quizás no han oído hablar de ella mucho porque es una editorial nueva, caducana, y aquí tenemos a Ariel, que es el encargado, ¿cierto?, de esta editorial. Claro, tenemos una jerarquía. Cada uno cumple diferentes funciones. Trabajamos 3 personas, que es la Loica, que está encargada del diseño de diagramación, la Punto Liche, que se encarga más bien de las gestiones, ¿cierto? Y yo me he encargado de la parte de edición literaria, pero no hay jerarquía en este. Aparte de toda la ayuda que recibimos de harta gente que también cortaron, encuadernaron, también los chicos de la Casa de Cultura, y harta gente ha apoyado el emprendimiento. Ariel, ¿nos podrías contar un poquito cómo nace esta idea, cómo nace la editorial, por qué el nombre Escafandra? La editorial nace de la necesidad de la publicación del libro de taller de escritura creativa Pasado Humo del verano. Publicamos el libro Detrás de la Estufa y, claro, queríamos hacer un librito y ahí, claro, es el momento. También nace porque yo hace un año, cuando llegué aquí a Vilacalbuco en el Kayak Fest, ¿de acuerdo? Encontré tan lindo el trabajo de la Luz que yo no la conocía. Y de hecho yo le compré una de las postales y encontré tan lindo lo que hizo y me quedé con eso por mucho tiempo. Pasó un año y nos encontramos en un taller de cine acá en Casa de Cultura y ahí nos conocimos y dije, es la persona que andaba buscando hace mucho tiempo. Entonces ahí nace esta idea de poder dar una alternativa a los escritores y las escritoras de acá de Calbuco con un sello local, por eso es Escafandra. Y también nace la idea de poder ser una alternativa a los precios tan altos de los libros, ¿cierto? Las imprentas y las editoriales son muy, muy caras. Entonces, como tenemos un sello editorial artesanal, esos costos se pueden abaratar. Ahora, Editorial Escafandra es una editorial que no tiene fines de lucro, ¿ya? Los derechos de autor de este libro, por ejemplo, son de Matías. Hicimos 100 copias, de las cuales 85 son para Matías. Él dará el uso, los venderá, los regalará, él sabrá lo que hará con ellos. Y nosotros nos quedamos con 15, pero esas 15 van a ser repartidas entre la Biblioteca Pública de Calbuco y las bibliotecas CRA de los establecimientos que tengan educación media aquí en Calbuco. O sea, son 6 establecimientos. Así que esa es la editorial. Esperamos seguir creciendo. Hay mucha gente que quiere aportar. Y es un trabajo comunitario, colectivo, y tenemos hartos proyectos en adelante. Un trabajo bien bonito y de verdad, Mati, te queríamos dar las gracias porque nos sirvió de mucha experiencia. No saben todo lo que tuvimos que pasar para estar acá, mejor no se los voy a contar. Pero fue harto trabajo y yo creo que sacamos un montón de aprendizaje. Aunque fue harto trabajo, yo creo, por lo menos en lo personal, que siempre quise vivir algo así y de verdad te lo agradezco mucho más. En relación a eso, te quería preguntar igual, ¿por qué decidieron finalmente, por qué se decidieron en apostar por Matías? ¿Qué vieron en estas obras, si me puedes contar? A ver, primero, creo que no le negaríamos a nadie la idea de publicar, ¿ya? Si alguien se nos acerca, veremos cómo hacerlo. Pero yo estaba muy confiado en el trabajo de Matías porque yo ya había leído los libros de Matías y son muy buenos los 2 poemarios. Estuve en la presentación de su libro el año pasado en la biblioteca, entonces, claro, era una apuesta segura. Lo mismo con Matías, estamos trabajando en la Casa de Cultura con un proyecto que se llama Calbucanos, Calbucanas, leen a Calbucanos, Calbucanas. Entonces vamos a tratar de que los libros de Matías sean leídos en los establecimientos educacionales. Entonces esa apuesta es una apuesta segura. Y claro, cuando después llega la obra, bueno, primero hablamos con Matías de la posibilidad, ¿cierto? Y después se concretó, él nos contactó, conversamos y ahí nos mandó el borrador de la trilogía del Poppy. A mí me encantó, la verdad. Lo disfruté mucho leyendo. Para mí fue un desafío, porque, bueno, yo soy profesor ligado a la literatura, pero casi siempre he estado leyendo, escribiendo y editando poesía o narrativa.
Entonces, cuando llega acá una obra dramática, tuve que leerlo muy bien, muy detenidamente, tuve que reaprender un poco. Hubo muchos desafíos, porque además la obra del Mati aquí no es una dramaturgia tampoco tan simplecita, ¿ya? Hay harta de experimentación aquí. Que lo interesante no es solamente un guión, es una obra literaria, o sea, tú puedes leerla y disfrutarla como si fuera una novela. Es muy interesante el uso de las acotaciones, el uso de los cortes del diálogo, ¿cierto? Es como si un narrador estuviera dentro de la obra. Y claro, da mucha ganas de que esta obra se represente, ¿cierto? Por eso yo estaba muy emocionado de ver este adelanto de Divas, porque de verdad las 3 horas son fabulosas, ¿cierto? Hay mucho glamour aquí. Entonces eso de verdad lo encontré muy interesante, sobre todo los aspectos de esos, los cortes del diálogo, que fue un desafío porque el Mati me dijo las anotaciones en paréntesis, pero cuando haya corte de diálogo y se meta el narrador, hay que dejarlo sin paréntesis. Entonces, ya es que le pongo paréntesis, ya es que no le pongo paréntesis, entonces igual tuve que reflexionar en torno a eso, así que yo creo que se van a llevar una muy grata sorpresa al leer la trilogía del pop. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, y ahora una pregunta para Loica, que es la artista visual detrás de esta portada maravillosa que podemos apreciar. Loica, una pregunta. ¿Cómo llegas a la creación de esta portada? Todo comenzó cuando Tido nos habló acerca de la propuesta de hacer el libro de Mati, y como que yo en ese momento no sabía muy bien de qué trataba, pero como que sabía que trataba de pop, entonces dije, oh, ¿y si la hago en modo collage? Pero después hablé con Matías y él me dio 2 primeras ideas. La primera fue una foto de Zendaya de Euphoria con lagrimitas y la segunda fue una imagen de Pedro Lemebel con la corona de jeringas. Y a partir de eso junté esas 2 cosas y el primer boceto quedó como más o menos, y después me dio más ideas de agregar el corset y de agregar luces, y después como que fui incorporando todo eso, y a medida que iba avanzando le iba enviando como los colores, todo eso. Y como que lo más difícil fue el hecho de dibujar al cuerpo del personaje, porque yo el dibujo inicial lo había hecho súper delgado, de hecho se veía así hasta musculoso. Entonces, como que Matías me dijo así como que lo hiciera más gordo así. Y yo la verdad no he dibujado muchos cuerpos gordos, porque igual uno tiene como esa hegemonía de cuerpos en su cabeza, que siempre dibuja gente bonita o gente delgada. Y yo siempre dibujo mujeres muy maquilladas con delineados súper grandes, entonces no estoy acostumbrada a dibujar cuerpos gordos. Lo que hice también fue un proceso de búsqueda así como en Pinterest, en Google, y empecé a calcar así muchos cuerpos, porque en internet al momento de revisar como poses de voguing, como que casi todos los cuerpos son flacos, entonces tenía que adaptar las posturas al cuerpo. Entonces empecé a hacer muchos cuerpos y después le fui agregando las poses. Y bueno, el personaje de la portada también le decía a Matías que estaba inspirado en Steven Universe, porque es una serie muy bacán, y no quería que el personaje se viera como tan humano, por eso su piel es morada y no tiene nariz. Y también me lo imaginaba como esa etapa adolescente en donde estás como recién descubriendo tu cuerpo y nada de lo que te pones te gusta, y como que hay un momento en donde te compras como esa primera prenda que la elegiste tú y que la elegiste pensando en la persona que quieres ser más que en la persona que la gente cree que eres, y como que te lo pides, en este caso sería el corset, y lo abres el paquete, llegas a tu pieza y te lo pruebas así en la intimidad de tu pieza. Por eso el personaje está en boxers. Y eso. Muchas gracias. Otra pregunta. Si tuvieses que elegir una de las obras para hacer la ilustración, a una de las obras, ¿cuál elegirías y por qué? Divas, creo que es la que más me llegó así a mi corazón adolescente,
como que siento que representa mucho a ese tipo de adolescente que, por ejemplo, yo no sé cómo sonará esto, pero siento que hay gente que siempre quiere volver a sus años del colegio, pero también hay otro grupo de personas que no volverían nunca. Y siento que representa a ese tipo de personas. Muchas gracias, Reika. Volviendo a Matías, Mati, ¿nos puedes contar un poquito de tus referentes, de tus profesores, de las personas que te acompañaron en tu proceso de escritura? Sí puedo. Mira. La respuesta, digamos, políticamente correcta es nombrar escritores, ¿cierto? Entonces, se habla de escritores tradicionales, Pedro Lemebel, de hecho yo creo que Divas es muy lemebeliana, se nota mucho, Alejandra Pizarnik, Rosana Miranda Ropailaf, mucha literatura femenina, mucha literatura mapuche y mucha literatura queer. Esa es la respuesta políticamente correcta. Ahora la respuesta políticamente incorrecta y más genuina es que los referentes que inspiran mi escritura son las cantantes pop. Me gusta mucho escuchar álbumes conceptuales, por ejemplo, el Lemonade de Beyoncé o Folklore de Taylor Swift. Me gusta mucho ver esos cuerpos de trabajo como literatura y ahí me inspiro, en cómo ellas van dejando mensajes subversivos entre las canciones. Esa sería mi respuesta. ¿Puedo agregar algo? Que creo que en mi respuesta anterior olvidé lo más importante, que es contarles de qué se tratan las obras. Para que sepan más o menos de lo que estamos hablando. Bueno, Divas, ya les dije que era un monólogo de un chico homosexual que narra diferentes momentos traumáticos de su vida y los intercala con biografías de cantantes pop. One Direction es la historia de Negrito, un niño, un hombre de 16 años apoyado en Negrito, que en sus años de universidad formó una banda tributo a One Direction y él inscribe a su banda para participar del primer concurso regional de boy bands, de imitadores de boy bands. Y todo va muy bien hasta que el grupo rival, que imita a BTS, trae un imitador de Santiago, que canta en coreano y en inglés. Y los deseos de gloria y la ambición de Negrito lo hacen probar sus límites morales y comienza a chantajear gente y a hacer muchas cosas malas solo para ganar la competencia. Y Hannah Montana, que es la tercera ópera, encuentra 4 personajes que son el gritón, el estúpido, la enojada y la aburrida, que son jefes de una empresa que de repente se ven en una competencia al estilo de RuPaul, Drag Race. Entonces RuPaul los tiene en un lugar y les dice, tienen que hacer un lip sync for your life y el que gane conserva su trabajo. Los otros 3 se van despedidos. Y esa situación tan absurda se justifica en este mundo fantasioso porque todos ellos participaron en el despido de un empleado homosexual que además hacía drag. Entonces todo esto es una fantasía de ese empleado, es la fantasía de la justicia que no obtuvo. Eso quería agregar porque en realidad lo olvidé y es súper importante que el público sepa de lo que estamos hablando. Gracias. Ok, vamos a hacer entonces ahora una ronda de preguntas generales para los 3, ¿ya? Una seria y otra un poquito más distendidas, ¿ya? La pregunta es seria. ¿Cómo ven la escena artística calbucana hoy en día? Y según ustedes, ¿cuál es el rol del arte en la actualidad? Para mí la escena artística calbucana en la actualidad es como una explosión, porque están proliferando muchos grupos, muchas expresiones, lo cual es súper positivo, pero de lo cual igual tenemos que preocuparnos porque las explosiones son como un golpe de energía, que de repente explotan y no se sostienen en el tiempo. Y creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que esta explosión que estamos viviendo se mantenga en el tiempo. Y respecto del rol del arte en la sociedad, creo que puede ser variado. Cuando la gente lea mi libro, yo lo primero que espero es que se rían, que pasen un buen rato y que reflexionen las personas a partir de lo que lean, que mis historias los lleven a reflexionar sobre sus propias vidas.
Bueno, yo, en cuanto a la escena aquí en Calbuco, bueno, nosotros tenemos una posición para analizar eso bien interesante porque trabajamos aquí en la Casa de Cultura. Es nuestro deber, o sea, nos pagan por gestionar cultura. Y bueno, desde esta posición voy a responder. Yo llevo un año trabajando y creo que desde este año a ahora ha habido, vamos para arriba. Yo creo que eso es solamente por el hecho de lo colectivo. Creo que también lo habló Fernando Vidal hace un rato. Hay un compañerismo muy interesante que está pasando. Ya nadie quiere ser mejor que el otro. Todos quieren aprender de todos y de todas. Eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que hablábamos en la radio ya con Matías, Divas, que se está estrenando, se está ensayando. La directora es Yureli Maldonado, que es la protagonista del cortometraje Vivalva, por ejemplo, de Gabriel Montiel, que también anda por ahí grabando. Entonces hay un colectivo entre las diferentes fuerzas y diferentes disciplinas y eso creo que hay que aprovecharlo porque nos podemos nutrir mucho de aquello. Y con respecto a cuál es la función del arte en la sociedad, para mí es fundamental, es política. Yo hace un poco tiempo atrás todavía creía en los procesos democráticos, creo que ya son batallas perdidas y lo único que nos queda, el arte, es lo único que podría llegar a hacer un cambio real en la sociedad. Bueno, yo creo que se está haciendo muchas cosas. Yo empecé así como a hacer arte o a compartirlo desde el 2019 y creo que desde esa fecha hasta ahora he conocido a muchos artistas y creo que lo que más me ha llamado la atención es que todos trabajan con todos, haciendo distintas cosas y creo que eso es como muy de admirar. Y lo colectivo aquí es como súper importante. De hecho, el 2020 fue como el momento en donde me di cuenta de que la única forma de poder hacer cosas aquí es con otras personas, aprender de otras personas y trabajar con otras personas. Y bueno, el rol del arte siento que es una forma de expresión tanto personal, pero también siento que sirve para expresar los sentimientos de otras personas. Por ejemplo, a través de la ilustración puedo ilustrar las ideas y el imaginativo de Matías. Siento que eso es muy bacán y a la vez la obra de Matías puede causar algo en las otras personas. Así que es una red de cosas que pasan. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora preguntas un poco más distendidas. Ya, ¿cuál fue su obra favorita? Matías, ¿cuál es tu obra favorita? Mi obra favorita es One Direction. Si quieren saber por qué, compren el libro. La mía es Hannah Montana and RuPaul Take Justice in Their Own Fabulous. La mía es Divas. La mía One Direction también. Me gustó mucho, muy divertida. De verdad es muy graciosa, así que véanla, sobre todo cuando tienen como estos delirios de fama. Bueno, yo igual lo he pensado ya. Sí, porque en las 3 obras los personajes viven en 2 mundos. En lo que les ocurre de verdad y en lo que ellos imaginan les ocurre. ¿Les ha pasado? Apuesto que sí. ¿Cuál es su diva del pop favorita? Beyoncé. Difícil, la verdad. Me estoy introduciendo en el mundo del pop gracias a ti, Matías. Ayer y yo me di cuenta, ¿cierto? Bueno, yo creo que también voy por la Beyoncé también. Desde la definición y la he escuchado. La mía es Lady Gaga. La mía Rihanna, la amo mucho. ¿Britney o Cristina? Britney. It's Britney, bitch. Mi cuñado me mata si no digo Britney. Ya, no. Britney siempre. ¿Paulino Rubio o Thalía? Para mí, Paulino Rubio. Talía, sin duda alguna. Yo no escucho mucho a ninguna de las dos. Thalía.
banda de hombres favorita? Mi boy band favorita, One Direction, y mi girl band favorita es Blackpink. Banda de mujeres y banda de hombres favorita. Qué difícil la pregunta. Oh, digamos, Backstreet Boys y la Spice Girls. Mi banda favorita de mujeres es Twice y de hombres es más difícil, como que me cuesta elegir grupos de hombres. EXO. La mía Supernova, la amo, siempre la amaré. Y de hombres me cuesta igual, pero no sé. No tengo, creo que de los chavos. ¿Puede servir? ¿Echarle lo marco? Ya. Teleserie chilena juvenil favorita. ¿Puede ser serie igual? Ya, serie o teleserie. Amango, pero mención honrosa a 16. Sí, yo cuando tenía 16 creo que iba en 16, así que me quedo parecido. Yo a Matías le dije ayer que no tenía una serie favorita chilena, pero sí veía mucho Casi Ángeles cuando era chica, pero esa es argentina. La mía Amango. Yo creo que Mango o Carcú. Me gustaba Carcú, no sé por qué. ¿Cuál sería su nombre de drag? ¿Cuál sería su nombre de drag? Bueno, nosotros somos muy amigos y hemos hablado de esto. Mi nombre de drag sería Mackenzie Ramona Soto Allende. Sí, la Fido. No sé, la verdad. Yo lo estaba pensando recién y mi drag favorita es Violet Chachki y para no dejar mi nombre atrás me llamaría Dan Poco Violet. Yo, Baby, siempre, por mi nombre y mi apellido, Belén, B y D de Villarreal, Baby. Bueno, y la última pregunta es cazar, matar o apresar. Así, cazar, matar o apresar. ¿A qué personaje de toda la trilogía, con cuál se casarían, a cuál matarían y a cuál apresarían? Yo me casaría con el hablante dramático de One Direction. Esa voz que se lee en las acotaciones, porque es un personaje más, tiene personalidad propia y es el más divertido de la historia. Con ese ente me casaría. ¿Matar el otro? Mataría de Hannah Montana al gritón y apresaría a el estúpido. Sí, yo me casaría con Hannah Montana. Me encantó, de hecho, todo fue de ese, matar al grito, por supuesto, y apresar. Me molestaba llevar el Jungkook de One Direction. Me molestaba el quebrado. Yo me casaría con Hannah Montana, mataría al presentador y encarcelaría al grifón. Al presentador. Yo me casaría con Ángel, mataría al gritón y a Negrito lo quiero preso. Bien, terminamos la ronda de preguntas y ahora abrimos las preguntas del público.